Muy buenos días a todas y a todos. Les damos una cordial bienvenida a este conversatorio de difusión del Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales de la Universidad de Talca. Agradecemos sinceramente que nos acompañen hoy y esperamos que este encuentro les permita conocer más sobre nuestro programa, su enfoque, las oportunidades que ofrece para quienes trabajan o desean desarrollarse en el ámbito de la gestión cultural. Antes de comenzar, les comentamos que pueden dejar sus preguntas en el chat durante toda la actividad y al finalizar este conversatorio vamos a tener un espacio especialmente destinado a responderlas. Es un agrado contar hoy con la participación de destacadas autoridades y docentes del diplomado, a quienes voy a presentar a continuación. Nos acompaña Víctor Branguier, que es doctor en Historia, académico y el actual director del Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina, de la Universidad de Talca, que es la unidad académica que impulsa este diplomado. También nos acompañan dos docentes del programa, Pía Acevedo, que es licenciada en Historia, magíster en Gestión Cultural y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo se ha centrado en el área de la cultura y modelos de gestión y la constitución de espacios sociales, así como también en el desarrollo de proyectos de gestión y puesta en valor vinculados al patrimonio cultural en perspectiva regional y local. Ella tiene amplia experiencia en evaluación y coordinación de proyectos y quien forma parte del equipo docente va a estar en el módulo 2. También nos acompaña Pablo González, que es antropólogo, magíster en Ciencias Sociales y Políticas Públicas y doctor en Ciencias Sociales y Comunicación. Su trabajo se ha centrado en participación ciudadana territorial, patrimonio cultural, evaluación de programas y desarrollo de proyectos y es también docente del módulo 2. Bueno, mi nombre es Katina Vivanco, trabajo en el Centro de Documentación Patrimonial y formo parte del equipo de coordinación del diplomado y hoy voy a tener el gusto de acompañarlos como moderadora de esta actividad. Sin más preámbulos, vamos a invitar a Víctor Brenguer, que va a entregar unas palabras de bienvenida. Adelante, Víctor. Bueno, muchas gracias, Katina. Le damos la bienvenida desde el Instituto de Estudios Humanísticos y desde el Centro de Documentación Patrimonial a este webinar que es una presentación también del diplomado en gestión del patrimonio, gestión de proyectos en patrimonio cultural, ¿no? Y que se va a dictar este segundo semestre del año en curso, del 2026, ¿no? Precisamente como nos contaba la coordinadora del diplomado, la verdad que los profesores son de alta calidad, ¿no? Y vamos a trabajar sobre competencias importantísimas para esta formulación de proyectos, que la verdad que están cada vez más competitivos debido a dos factores, ¿no? Primero, postula más gente y segundo, se han ido reduciendo recursos disponibles para esta área. Por lo tanto, se vuelve cada vez más imprescindible acompañarse en el proceso de postulación y compartir experiencias sobre la ciencia del formulario, como se denomina, que en definitiva es el corazón de las materias que se van a abordar durante el diplomado, ¿no? Este es un programa de formación continua de la Universidad de Talca, Universidad de Excelencia, con 7 años de acreditación recientemente, ¿no? Con una fuerte presencia en los posgrados, postítulo y formación continua de la región y de Chile, ¿no? Y particularmente apostando también por una oferta académica de formación continua online. Por eso es que este diplomado también tiene esa modalidad, ¿no? Entonces quedamos acá muy invitados, invitadas para compartir, ¿cierto? Y dialogar en torno con los profesores del diplomado a las materias centrales que se van a trabajar durante el semestre. ¿M? Así que un gusto estar con ustedes, con los profesores acá, con Pía Acevedo, con Pablo González, para conversar con ellos, digamos, escuchar también y compartir las temáticas que se van a trabajar con más profundidad en el diplomado de gestión de proyectos en patrimonio cultural. Muchas gracias y bueno, disfrutemos lo que viene ahora.
Estoy muteada, ahí sí. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ahora quisiera compartir con ustedes algunos aspectos generales del diplomado en gestión de proyectos culturales. Voy a compartir. Un segundito. Ahí se ve. No sé si ustedes ven, yo no veo. Hay un recuadro negro Ya, con un icono play al medio. ahí sí, está medio pegado. Sí se ve, Katina. Se ve, Katina. Ya, pero es que se ve la última. Voy de atrás para adelante. Bueno, ahí está. Contarles que el diplomado es un programa virtual y sincrónico que profesionaliza la puesta en valor de acervos con enfoque territorial. Tiene 5 meses de duración y la idea es capacitar a los participantes para diseñar, financiar y comunicar iniciativas sostenibles. El, el plan de estudio eh, El plan de estudio tiene que ver con 4 módulos especiales. Tenemos el marco teórico, legal e institucional. Vamos a hablar de conceptos de patrimonio, rol del Estado y normativas de patrimonio cultural. Ahí tenemos a los docentes Luis Alegría y Osvaldo Valenzuela. Tenemos el módulo 2 que tiene relación con la formulación y gestión de proyectos y trabajo con comunidades, que es en el que trabajan Pía Acevedo y Pablo González. Ahí vamos a ver lo que tiene que ver con el diseño y planificación de proyectos en patrimonio cultural, integrando todo lo que tiene que ver con enfoque participativo de comunidades. Tenemos también el módulo 3 que tiene relación con la que es investigación y uso de tecnologías para escritura y publicación. Tiene relación con lo que es investigación en patrimonio cultural, uso de IA aplicada a la investigación y las publicaciones. En ella está el docente Daniel Briones. Y el módulo 4 tiene que ver con estrategias de difusión, comunicación y generación de audiencias. Se verán lo que son herramientas para comunicar el patrimonio, promoción y difusión. Y ahí trabaja con nosotros Anita Sangüesa. En temas prácticos del diplomado, este se va a llevar a cabo, como les comentaba, en modalidad virtual sincrónica. Partimos el 12 de agosto de este año y termina en diciembre, son 5 meses, los días miércoles de 6:30 a 20:30 horas. El arancel está ahí y tiene un descuento hay un 20% de descuento que me pueden preguntar para ir viendo quién es, porque hay varias personas que pueden postular a ese, que son exalumnos, funcionarios públicos o con modalidades de pago distintas. Esta es una propuesta de alcance nacional y se presenta como una oportunidad para que gestores o profesionales que buscan liderar con rigor técnico y pertinencia social puedan trabajar con todo lo que tiene que ver con identidades y culturas locales. Este programa está dirigido a profesionales y egresados de áreas de humanidades, ciencias sociales, educación y arte, y es especialmente pertinente para profesores, gestores culturales, conservadores, comunicadores y profesionales de museos o archivos históricos, así como para funcionarios públicos o municipales que estén vinculados al sector cultural y patrimonial. También se extiende para profesionales de otras áreas o disciplinas o personas interesadas en profundizar en estas temáticas.
Podemos dejar, bueno, ahí me pueden escribir al correo que está en pantalla o les vamos a dejar el link aquí en el chat de la página web que tiene más información sobre el diplomado y también tiene un formulario de consulta. Es importante entender que uno de los aspectos más valiosos del programa es el carácter eminentemente práctico, que está orientado a que las y los participantes desarrollen herramientas concretas para diseñar o formular y gestionar proyectos culturales viables y con impacto. Y precisamente sobre ese tema es con lo que vamos a conversar con nuestros invitados. Ahí, digamos, más allá de hablar un poco de todo, también pensando en las trayectorias que tienen quienes nos acompañan, tanto Pía como Pablo, y tienen amplia experiencia en todo lo que es desarrollo de proyectos culturales y el trabajo con instituciones y comunidades. Tal vez podemos conversar con Pía que aparte de su experiencia ha trabajado tanto en formulación de proyectos, ha adjudicado varios proyectos y también evaluando numerosos proyectos culturales. Y desde esa mirada tal vez nos puedes contar sobre alguna experiencia práctica relacionada con la gestión o con la postulación o qué aspectos consideras que pueden ser fundamentales para que un proyecto tenga posibilidades de ser financiado. Así que le vamos a dar la palabra a Pía que nos va a contar sobre su experiencia. Gracias. Muchas gracias, Katina. Gracias por la invitación. Ahí contenta también de ser parte de este programa. Sé que hay una orientación a generar un espacio, en este caso académico, bien orientado a lo práctico, a la resolución, ¿cierto?, de problemas a nivel territorial y es interesante poder pensarlo también y articularlo con esto, ¿no? Con el conocimiento que podamos facilitar a algunos en función del cómo, diría yo, del cómo llegar a eso, del cómo también visualizar ciertas, diría yo, estrategias que son importantes y tal vez poder compartirle. Claro, a mí me ha tocado evaluar casi todos los años, yo creo que uno excepcionalmente desde que existe el Fondo del Patrimonio, ha estado vinculada a la evaluación de proyectos en la línea de investigación. Y evidentemente hay varias cosas que uno puede compartir, ¿no? Como más allá de los temas y todo, que, bueno, eso siempre es interesante pensarlo. Los temas que uno o como equipos quieren investigar siempre van a tener, para uno van a ser súper relevantes, pero la estrategia está en pensar cómo, ¿no? Y cómo piensa el fondo también, porque hay veces que, claro, uno tiene como la intención, el interés, ¿cierto? La motivación, pero no llega a esa articulación o a esa lectura más fina de cómo mi tema se inserta en algo mayor. Uno tiene que pensar que son fondos públicos, que efectivamente los fondos van a atender a múltiples necesidades a nivel territorial y yo creo que cosas que se pueden compartir, que yo siempre comento en distintos espacios, es primero siempre, siempre, siempre revisar los resultados del año anterior. Yo creo que eso es muy importante como primera estrategia. Cuando uno postula, tiene que identificar bien la línea, en este caso específicamente el fondo, saber que hay líneas que son de impacto nacional, hay otras de impacto regional, al menos en todos los fondos de cultura eso existe, niveles nacionales y niveles regionales, se abordan distintas temáticas en cada una de esas líneas, eso hay que tenerlo súper en consideración. Y por supuesto también revisión de bases, pero creo que es importante saber y tener mucho conocimiento sobre las experiencias previas que han adjudicado. Uno, para no repetir temas, porque eventualmente la idea y los fondos están orientados a ir diferenciando, ¿cierto? Temáticas, público, en fin, y eso es muy relevante. Lo otro también es para saber, y eso también hay que conocerlo, porque año a año sucede, ¿no?, que hay hitos o acontecimientos que determinan cierto financiamiento. Voy a poner el ejemplo con el 2026 y la anexión de Chiloé al territorio nacional. Y en distintas regiones, particularmente lo de los lagos y algunos otros fondos nacionales, tuvieron financiamiento específico para proyectos que atendieran a relevar este acontecimiento histórico, ¿no? Ya desde sea de la perspectiva de la investigación, material didáctico, publicaciones, en fin. Entonces, la conciencia bien profunda respecto de lo que uno quiere realizar está directamente relacionado con las bases, con los resultados anteriores y por supuesto también con algunos intereses que el Estado quiere relevar. Y eso también es importante, son fondos públicos, están alineados con una política cultural y por supuesto eso está en línea con lo que se vaya a financiar. Eso por un lado, y otras cosas que yo también comentaría más desde la cosa más fina, ¿no? Es que sucede que, claro, que cuando uno trabaja un fondo, por ejemplo, regional, el impacto que se espera de ese fondo es regional.
Entonces, de repente hay confusiones, ¿no? Con intentar llegar, por ejemplo, a espacios más distantes del territorio en el que yo quiero o se quiere trabajar, o voy a dar a conocer esto a través de medios de comunicación que no son pertinentes territorialmente, y lo que se evalúa y lo que se conversa en estas sesiones, ¿no? Es ver cómo este financiamiento está generando un aporte significativo al territorio al cual tributa el tema que se está investigando o se está trabajando a través de material didáctico o ahora se está, no sé, organizando un seminario. Por ejemplo, estoy pensando en el Fondo del Patrimonio, que abrió el año antepasado esta línea, específicamente para la organización de seminarios, encuentros. También hay otro fondo ahora que está, también es reciente, asociado a medios de comunicación, creación de podcast, cierto podcast, en fin, pero no perderse de eso. O sea, eso cuando a mí me piden como apoyo en el fondo, les digo, ¿a quién queremos llegar? Ya, ¿qué estamos haciendo para llegar a ese público, no a otros? O sea, acá hay un interés que está y está bien claro, ¿no? Está bien preciso en las bases de los distintos fondos que el fin último es impactar de la manera más profunda al público que se determine como público objetivo. Y hay que trabajar en función de esa línea, no perderse, porque ese perderse al momento de evaluar es rápidamente detectable. Entonces eso también quiero transmitirlo. O sea, los evaluadores están, por así decirlo, ¿no? Como entrenados para buscar rápidamente y detectar rápido. No nos demoramos mucho. A mí me pasa que de repente las sesiones son más cortitas de lo que uno piensa porque tú vas rápidamente a eso. ¿Cuál es el público? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los productos? Ok, ¿qué hago yo para llegar a eso? Y cuando hay debilidad en eso, evidentemente uno sabe que la debilidad va a estar en todo el proyecto. Entonces eso es como una de las cosas que tal vez podría poner en la mesa como para empezar a conversar respecto de esto. Súper, Pilla. Interesante también esa perspectiva, porque en realidad hay que considerar todos los aspectos. Ahora tal vez conversar un poco con Pablo, preguntarle por qué él ha estado trabajando una parte importante vinculada al desarrollo de proyectos también en comunidades y territorios. Tal vez contarnos un poco de esa experiencia, de la experiencia del aprendizaje que te ha dejado respecto a la formulación o a la gestión de este tipo de proyectos. Yo sé que tú has trabajado con hartos proyectos, entonces a lo mejor también puedes contarnos un poco de eso y así vamos armando esta estructura como de conversación en torno a los proyectos. Súper, sí, estaba escuchando ahí atentamente a Pía y efectivamente todo lo que manifiesta se presenta en esta realidad de los fondos concursables del proyecto. Como dice Katina, he participado en varias iniciativas y en una me ha ido bien, en otra me ha ido muy mal. Pero eso me abre pie también para entender un poco la realidad. Estamos en una región difícil, compleja, 30 comunas que están dispersas durante todo el territorio, una región que está bien fragmentada en realidad. Uno me ha tocado viajar a todas las comunas, trabajar con comunidades varias, diversas, y está la sensación de que estamos en un territorio fragmentado, por lo tanto surgen grupos, agrupaciones, suben sectores, o se habla de Maule Sur, se habla de Maule Norte, se habla de una zona costera, precordillerana, Valle Central, cordillerana, zona rezagada, entonces las comunidades finalmente lo que están haciendo, están tratando de levantar iniciativas locales que permitan en en este escenario poder captar algunos recursos. Entonces, por un lado tenemos instituciones como la Universidad de Talca, eh, que logran entonces generar una política de vinculación con el medio, y por otro lado tenemos instituciones privadas que tienen que ver con el tema del relacionamiento comunitario. Son conceptos que nos vamos acostumbrando cuando estamos en terreno y vamos descubriendo también estas fuentes que nos permiten poder llevar a cabo estas grandes ideas que surgen desde los territorios. Entonces, siguiendo la misma línea, uno podría establecer que efectivamente hay algunos mantras que yo repito permanentemente cuando salimos a terreno y conversamos con las comunidades, que tienen que ver con que efectivamente las comunidades no van después del proyecto. Debe ser súper claro. No hacemos un proyecto y lo adecuamos a la realidad, sino que son las propias comunidades que en el fondo, con un tema específico en particular, que les de mucho interés, entonces generan una idea y de ahí se hace un proyecto. Por lo tanto, sin la comunidad no hay vinculación con el medio. Lo otro es que no toda vinculación es vinculación con el medio. Nosotros cuando generamos este vínculo entre la comunidad que plantea una idea, genera un proyecto, tiene que tener una visión bastante amplia con respecto a todos los elementos que forman parte de esta idea. Entonces, pensando en general a partir de esta experiencia
que hemos desarrollado a partir de los proyectos, hay ciertos elementos importantes o hitos que son importantes respetar en este proceso, que tiene que ver con que efectivamente las comunidades son el centro y parte estructural del proceso que uno inicia. El territorio es súper importante porque, claro, efectivamente los fondos concursables obedecen a ciertos lineamientos y hay que respetar. Está el fondar, el fondo patrimonio, como decía Pía. Si uno presenta el 8% de cultura, el FNR también tiene algunas restricciones. Tiene restricciones en términos de que el equipo sea de la región, del territorio y no de afuera. Entonces, todo esos elementos hay que considerarlo. Eh, la comunicación entre la institución, la comunidad, el territorio, estar en un permanente diálogo, ese mecanismo de interacción que hay que potenciar. Las iniciativas deben establecer diseño de co-construcción. Yo creo que esa es la única manera de poder llevar a cabo una idea y concretarla. Y pensando siempre en este, entre comillas, impacto, que es difícil de medir en estos aspectos sociales, culturales, más bien se habla de contribución para poder determinar finalmente lo que uno espera. Es que es ver concretada esa idea que se puede materializar en una obra, en un estudio, en un programa sostenible en el tiempo. Entonces, es bueno conversar, es bueno tener esta instancia porque a veces uno va a los territorios y genera enormes expectativas y en el fondo no se logran realizar porque como decía Pía ahora, o Víctor, no hay mucho presupuesto, los fondos están cada vez más complejos porque en el fondo la tasa de rechazo es muy alta. Entonces, por eso este tipo de instancia como el diplomado, que no solo entrega aspectos técnicos, sino también entrega eh, un poco no es de manual, pero un poco las principales observaciones o consideraciones a tener en cuenta al momento de formular alguna iniciativa. Por eso encuentro súper valioso esta instancia porque nos permiten a nosotros que nos ha ido bien, hemos tenido éxito, pero hemos tenido mucho rechazo también, de poder contar que este fracaso es bueno también porque nos ha permitido mejorar muchas cosas. Así que aquí estamos para poder colaborar. No, súper, muchas gracias. A la larga, escuchándolos también, como que veo que, claro, detrás de un proyecto exitoso también hay mucho más que una buena idea, o sea, hay mucho que interrelacionar, hay mucho que definir, que decidir, y que depende de varias cosas. Entonces, al final, yo creo que al final hay que preguntarse un poco por qué hoy la formulación de proyectos no es solo es más que una competencia profesional, porque también es una forma de mirar, en el caso de la gestión del patrimonio, cómo abordarlo, cómo definirlo, y no es solo un requisito, o sea, es mucho más que eso. Ahora, a partir de toda esta experiencia que ustedes han ido acumulando en terreno, ¿cómo creen que van a poder transmitirle eso, ese conocimiento en las clases del diplomado? O qué tipos de aprendizajes prácticos se van a llevar quienes cursen el diplomado y específicamente en este módulo? Lo dejo así como una pregunta abierta, a ver qué, no sé, cualquiera de los dos que me quiera contar. Tal vez puedo partir yo. Yo creo que, claro, que para la formulación de proyectos se necesita mucho del transmitir experiencias que uno haya tenido, como decía Pablo, muy precisamente. Hay algunas que a uno les resulta súper bien y vas así de manera constante adjudicando, como otras también que no funcionan. Y yo creo que ambas cosas tienen que ponerse ahí a servicio de los estudiantes y comentárselos, porque uno, la idea que de esas no adjudicaciones o esos eventuales como traspiés que uno va teniendo, ¿no? También son parte de y alimentan eventuales futuras adjudicaciones, entonces se cruza todo esto y yo creo que eso es importante, entonces a mí me ha pasado que me ha tocado liderar proyectos, como he tenido un par de años en que de una u otra manera con los equipos no hemos logrado dar con la precisión que se necesita desde la perspectiva de la evaluación, por supuesto, y eso yo creo que es vital y también creo que podríamos después nosotros, incluso con Pablo también a nivel interno, ¿no? Articularlo para qué proyectos nuestros que hemos ejecutado en distintos territorios, porque hay una cosa que Pablo dijo que es preciso, ¿no? Y pienso desde las evaluaciones. Cuando uno habla de la configuración más simbólica de los territorios, ¿no? Pablo decía, el Maule es una región fragmentada. Yo he trabajado muchos años en Magallanes, imagínense esa lógica de la fragmentación llevada a una región de esas características. También sucede, pero yo estoy en Santiago actualmente y también uno puede hablar de que la región metropolitana también desde lo simbólico está muy fragmentada. Y eso hay que entenderlo porque también eso uno puede integrarlo ya sea para su postulación,
para entender también cómo irse relacionando con las comunidades, trabajar estos temas que pueden ser interesantes para un territorio y ver cómo uno apoya, porque además eso desde la gestión del patrimonio ya hace mucho tiempo se viene discutiendo en términos más teóricos, que el rol del experto está muy distante de esta persona académica o del trabajador de alguna institución pública. Ahora la comunidad tiene muchísimos más conocimientos sobre qué necesitan y de qué forma tal vez quieren cuestionarse eso. Y puede que eso en un principio no dialogue con lo que uno tiene como en el fondo como estructura, pero que evidentemente va a hacer mucho más sentido aquella necesidad que se quiera resolver más allá de lo que uno tenga. Entonces, yo creo que todo eso es muy significativo y creo además que muchos de nosotros lo hemos aprendido un poco en la marcha o un poco en el haciendo, y está bueno poder conversarlo efectivamente en el marco de una instancia que permita tomar eso para aplicarlo y disminuir eventualmente, ¿cierto?, las situaciones más complejas, sino cómo tomar esto y ponerlo al servicio de esa necesidad o de esa intención. Eso. Súper, súper. Así es. No sé, Pablo, si tú quieres agregar algo a eso. Sí, me parece que efectivamente lo que nosotros podemos aportar es poder ordenar un poco una especie de orientación con respecto a las ideas que están establecidas ya en los territorios y poder potenciar esas ideas que se pueden transformar en este futuro proyecto. Pero efectivamente, el tema de la confianza es un tema súper importante porque no, la idea es ver que el técnico, el profesional llega al territorio a ordenar la cosa y a decir lo que tiene que hacer. Porque ese yo creo que es uno de los principales rechazos que hemos tenido en algunos casos. Esta mirada bien tecnicista que el territorio empieza a hablar de temas, cuando la comunidad efectivamente lo que quiere es establecer una conversación, un diálogo. Entonces, este diálogo permanente que se genera en confianza, esta colaboración permanente de todo el proceso, hace que efectivamente las comunidades logren finalmente desarrollar su idea y verla materializada en un proyecto. Entonces, eso más lo rico que es esta mirada transdisciplinaria ahora. Me ha tocado la suerte de trabajar con ingenieros civiles, ingenieros en videojuegos, matemáticos, biólogos. Entonces, es increíble cómo uno aprende. Entonces, esa capacidad instalarla, dejar instalado en el territorio ese tipo de mirada, yo creo que sería súper importante para nosotros también, y a partir de aquí entonces tener la posibilidad de incorporar estos saberes locales que están en el territorio en este conjunto de saberes que están tenemos acá. Entonces también podría ser una buena idea esa desarrollarla. Y tomo la idea de la PIA de poder seguir trabajando en los proyectos, está buena, me gustó la idea. Sí. No, súper, súper interesante. Ahora dentro de esta misma conversación vamos a ir abriendo a preguntas. Surge una pregunta en el chat. Gustavo dice, bueno, buenos días a todos. Me gustaría tener alguna referencia de cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones o los gestores culturales cuando buscan desarrollar proyectos con participación ciudadana, abierta a Pía o a Pablo, a cualquiera. Sí, ¿Puedo partir yo? Ah, sí, no, por dale, supuesto. Pablo. Voy, ya. Yo creo que referencias principales, por ejemplo, hay un punto que el Pablo señaló, ¿no?, que es como el tema de la participación, pero claro, desde los fondos, yo estoy pensando muy en esa lógica. Claro, a veces diferencian, ¿no?, el grado de participación, porque hablamos de participación informativa, consultiva, vinculante, ¿es cierto?, que tiene que ver con los grados de involucramiento más bien que tienen las mismas comunidades en la ejecución, en el codiseño. Ahora también, ya no es ahora en el fondo, pero está mucho más presente en todo este tipo de iniciativas, casi que la exigencia, ¿no?, de trabajar metodologías más dialógicas, de trabajar la co-construcción, ¿cierto? O sea, está pensado en eso. Y ahí yo creo que hay un desafío para los que trabajamos en estas áreas, porque claramente en un principio era muy pensado, ¿cierto?, en el resultado. O sea, uno perfilaba una super mega participación porque en el lanzamiento final del proyecto tenías, no sé, 100 personas ahí, pero si tú te preguntabas realmente cuántas de esas personas participaron en el proceso del proyecto, la cifra es bajísima o muy escasa. Entonces, yo creo que el desafío va a ir en trabajar más bien metodológicamente desde un comienzo
en cómo cualquier tipo de desafío, necesidad, motivación que se tenga, se puede llevar desde esa línea. Yo creo que las metodologías son un tema que hay que atender mucho. Además, ahora hay que pensar que también hay grupos, bueno, no sabemos lo que va a pasar el otro año, pero en la actualidad, con las lógicas y las políticas que están orientadas desde los temas culturales, la infancia está siendo un grupo muy atendido y también los adultos mayores, ¿ya? Y eso tiene que ver porque políticas públicas, aunque sean culturales, responden a una situación país, y tiene que ver con eso, con, por un lado, baja natalidad y evidentemente con que los adultos mayores tienen ahora mucho más grados de participación en estos espacios. O sea, es cosa, por ejemplo, de mirar el Fondar Regional Líneas Formativas, que hay un porcentaje importante de la evaluación que está orientada si tu actividad está impactando a público adulto mayor o no. O sea, ya estamos en eso. Y eso porque se está respondiendo a una problemática que uno puede decir muy distante de la situación cultural, pero no, es muy vinculante. O sea, que los niños por un lado y que los adultos mayores sean poco de esto, eso se transfiere directamente a los recursos que se están destinando desde el Estado para eventual financiamiento de actividades de cualquier tipo. Entonces, yo creo que hay que mirar esas otras cosas, pero que hay que entender también que hay una, no es recomendable mirar parceladamente y decir, bueno, yo trabajo en cultura y me da lo mismo lo que pase, o no tengo idea con salud, no tengo idea de temas urbanos, no, ¿ya? Porque eso es importante. Pero respondiendo un poquito, yo creo que las principales ahí como desafíos, yo creo que es en la construcción metodológica. Súper. Sí, y yo le agregaría a eso en términos, me parece bien, yo creo que una buena metodología, que es como la base, el eje transversal de todo. Metodología innovadora, nosotros utilizamos harto el Café del Mundo, por ejemplo, donde podemos reunir a 80, 100 personas y hablar acerca de los temas. Entonces, en ese sentido, dejó de ser ya esa técnica clásica. Y comentarle un poco en términos de temas, me ha tocado mucho trabajar en estrategias regionales de energía, por ejemplo, donde utilizamos muchas metodologías innovadoras y temáticas emergentes que son como importantes, tienen que ver con toda la temática del medio ambiente. Yo creo que es un tema bien importante. La región del Maule está sufriendo una serie de proyectos de intervenciones que a nivel local están afectando a las comunidades y a los territorios, y las comunidades se están organizando. Entonces, tomar el tema medio ambiente, sustentabilidad en ese ámbito es súper importante. Y el otro tema que puede ser un orientador también con respecto a esto tiene que ver con el patrimonio. Efectivamente, la región del Maule tiene una cantidad muy significativa de expresiones culturales tangibles e intangibles que requieren ser sistematizadas, o si no, se van a perder, se van a destruir. Hemos estado trabajando hace más de 10 años en el arte rupestre y efectivamente la gente está destruyendo, sigue destruyendo los petroglifos. Las historias se están perdiendo. Entonces, yo creo que una metodología apropiada se podría generar instancia importante para sistematizar esta información, que si no lo hacemos ahora se puede perder definitivamente. Sí, claro, así es. No sé si alguien más tiene alguna pregunta con respecto a estas temáticas, si quisieran algo más. Yo igual agregaría como pensar también en que, claro, que todos los cambios que se experimentan, ¿cierto?, a nivel político y todo, también las políticas culturales son muy sensibles también frente a eso, muy sensibles. Entonces también eso hay que observarlo con ojo crítico también, o sea, y relacionado un poco con lo que dice Pablo, o sea, los temas, dependiendo, por supuesto, más allá de que, claro, hay una estructura no del Estado, pero también los gobiernos van poniendo, por supuesto, sus intereses o no, sus orientaciones sobre la mesa, y eso también, más allá de de la perspectiva que uno tenga en términos también políticos y todo, no hay que obviar eso, ¿ya? Entonces hay que mirarlo, hay que analizar, hay que saber cómo esos temas andan. Tengo mala señal para ese internet. Pero eso. Sí. Aquí Esmeralda dice buenos días a todos y a todas. Una pregunta para Pía, si podría desde su experiencia como evaluadora de proyectos comentar sobre los principales errores en las postulaciones o cómo las clases podrían ayudar a no caer en esos errores. Sí, saqué un poquito la cámara porque estaba con un tema de internet. Yo creo que las principales problemáticas, bueno, y esto también lo transparentó, el uso de inteligencia artificial se detecta rápidamente, ¿ya?
Entonces, ojo con eso también, me refiero a la detección cuando la inteligencia artificial es de forma apurada, no revisada, ¿cierto? Entonces, y esto lo pongo con el siguiente ejemplo. Nos pasó un año que muchos planes de difusión era evidente que se hacían con inteligencia artificial. Entonces, tú tienes un proyecto, ¿no? Voy a poner cualquier, ya, piensa en cualquier localidad muy pequeñita, no quiero personalizar a nadie, una localidad muy pequeñita, ¿no? Y los planes de difusión eran una cosa que por escala del lugar en el que se estaba trabajando era imposible realizarlo. O sea, entonces, si van a utilizar inteligencia artificial, como en todo espacio, uno recomienda una revisión, revisar sus objetivos específicos, que estén alineados con ello. No pensemos en hacer una actividad, no tengo idea, en el Estadio Nacional, ¿cierto? Con 45.000 personas, cuando en verdad nuestro proyecto está en una localidad que vive en 3.500 habitantes. Eso es un punto, o sea, o sea, yo se los comento casi como uno tras otro, o sea, era una cosa que ya, yo creo que fue como cuando empiezan a aparecer o se empezó a usar esto, no había mucho, yo diría como reflexión, ¿no? Eso por un lado, y lo otro también es todo lo que no se presupuesta, el evaluador asume de base que no se va a hacer. Entonces, a veces nosotros ponemos en nuestras actividades muchísimas instancias, ¿cierto? Que uno sabe que puede haber de buena voluntad, uno conoce los territorios, sabe que le van a prestar el espacio, que tal vez, no sé, no es necesario cargar un café porque eventualmente alguien lo va a conseguir. Eso hay que las actividades y mucho lo que se hace es, esta actividad no se va a hacer, porque tampoco se informa, ¿no? De la cualidad, esta plata va a ser para estas cosas, aun cuando se señaló una serie de otras, pero como no se dijo en ninguna parte que eso ya estaba vinculado previamente, que se lo había conseguido, que se lo iban a facilitar, la pregunta es, ¿cómo este equipo va a hacer tal cosa si no tiene un lugar donde lo pueda realizar? No lo va a realizar. ¿Ya? Y esa es lo que hace el evaluador. El evaluador rápidamente dice, si no está explicado, no se va a hacer. Y lo mismo con la programación, o sea, todo lo que ustedes digan que va a ser una actividad en divulgación tiene que estar programado, porque también se revisa la programación del proyecto. Si no está explicitado, el evaluador no está convocado a interpretar cosas. El evaluador está convocado a hacer cruces de datos. Entonces, eso es lo que se hace en las instancias. Entonces, eso es ser muy fino en eso. Yo siempre lo digo en las instancias. Esto tiene que ver a veces con revisiones, con no postular. No soy quien para decirlo porque yo creo que nadie, pero en el fondo de postular el último día, media hora antes, hace que evidentemente cometas esos traspiés. Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo, lo que se llega como conclusión generalmente en las jornadas de evaluación, no pasaría si hubiera una lectura concienzuda un ratito antes que te permitiera decir, chuta, pusimos esto, calculamos esto, presupuestamos esto, nos convocamos con tal persona, o sea, nos comunicamos, perdón, eso es, o sea, no es cruzar. No es necesario hacer un proyecto tan grande, pero sí muy preciso, sí muy ajustadito. Eso es lo que se busca y eso es lo que siempre se dicen. Hay una frase que se dice como, este tipo de proyectos gustan, cuando están así, es fluido naturalmente, aunque sea en una localidad que iban 2.000 personas, y ese no es el problema. Nunca hay que pensar que ese es el inconveniente, porque la política pública está mandatada para llegar a todas partes. Y además hay fondos, por ejemplo, que tienen como mandato previo el que haya al menos una cantidad de adjudicaciones por región, aun cuando los puntajes difieran, eso no es discusión. Nos pasa a veces, y esto se los comento, ¿no? Que la gente dice, oye, en tal región el puntaje máximo fue 80 y tanto, y resulta que en la metropolitana hay muchos más proyectos con 100 puntos. Sí, pero esa no es la discusión. Es que por mandato, ¿no? Presupuestario a nivel estatal, todas las regiones deben tener, aun cuando los puntajes máximos difieran. Y ahí esa discusión es eterna, o sea, todos los años pasa lo mismo. Pero imagínense todo, si se enfocara solo en eso, básicamente habrían 2, 3 regiones por una cosa demográfica, que serían las principales como beneficiarias de ese recurso, y no podrías tener en otros territorios. Entonces, ese tipo de cosas yo siempre lo transmito. Espero haber respondido ahí la pregunta de Esmeralda. Sí, yo creo que sí. Queda claro. Bueno, hay Sí, harto gracias. tema con respecto a lo que son Súper. postulaciones y proyectos de esta manera. Esmeralda, ¿querías decir algo? Sí, que quedó todo claro, gracias. Ya, súper. Sí, mira, yo creo que es interesante ver eso desde la perspectiva de que, claro, quienes estén interesados en participar, yo lo llevo al enfoque del diplomado, van a poder conversar y trabajar estos temas. Si bien son temas que dan para rato, este es un diplomado, no es un magíster ni un curso, pero sí ayuda a tener lineamientos y perspectivas con respecto al trabajo con las comunidades, al trabajo de los proyectos
si uno lo piensa desde la perspectiva del patrimonio cultural, es como el gran fuerte donde uno puede trabajar y gestionar con las comunidades y con los proyectos. También comentar que en el módulo 3 del diplomado tenemos incorporado el uso de inteligencia artificial para investigación y para aplicada, digamos, a la investigación del patrimonio cultural y a la escritura. Y precisamente está enfocado en cómo utilizarla como una herramienta de apoyo, de ayuda, de facilitador un poco de proceso o acelerador de proceso, pero finalmente el que tiene que estar detrás de eso es uno, o sea, finalmente uno tiene que poner el criterio. Esta es una herramienta y que puede ser muy útil. Obviamente nosotros tenemos que estar las personas de la decisión de qué va, qué no va, si tiene una opción para transmitir. Así que no sé si hay alguna otra pregunta, si ya porque vamos acercándonos a la hora, no sé si tienen más preguntas, algún otro comentario, a lo mejor algún comentario de cierre, eh, invitando a quienes estén interesados, a lo mejor algo que pueda aportar valor a este diplomado, no sé si tienen algunas palabras. Agradecer la posibilidad de esta instancia, uno, y segundo, yo también hice este diplomado hace un tiempo atrás y me sirvió harto para presentar los proyectos a diferentes fondos. Así que insto a todos que participen y que puedan inscribirse, porque otra de las cosas que podemos conversar ahí en ese diplomado va a ser la posibilidad y perderle el miedo a que el tema de cultura pueda ser presentado en otras fuentes de financiamiento. A veces uno se ciega y dice, no, que cultura, patrimonio, o cultura fondar. Teniendo la posibilidad pues, de tantos fondos, por ejemplo, ahora el gobierno regional acaba de lanzar el Fondo Regional de Desarrollo Productivo, 200 millones de pesos. Ese fondo a nosotros nos ha permitido, por ejemplo, hacer videojuegos, nos permitió ahora hacer juegos de mesa del arte rupestre, proyectos que pueden durar 2 o 3 años. Entonces, insto a que las personas, bueno, en este diplomado uno puede abrir espacios para comentar estos temas y, claro, pensar en ya en Cercotec, Corfo, qué sé yo, hay fondos regionales, internacionales, fundaciones. Entonces, yo creo que es importante la experiencia que uno puede, buena o mala al respecto, pero conversar estos temas. Yo creo que el diplomado va a ser una muy buena instancia para esto. Así que participen. Muchas gracias. Sí, yo igual me sumo, creo que lo que dice Pablo es súper importante. A mí también me ha tocado adjudicar fondos del Ministerio de la Ciencia relacionados con temas de patrimonio, ¿cierto? En contextos insulares. Entonces, claro, uno también puede compartir. Yo creo que lo importante acá es que, claro, de una u otra manera, la mayoría de los profesores tenemos como experiencia, nos ha tocado realizar varias cosas y toda la disposición a compartirlo, a estrechar las redes. También los diplomados también son una instancia, yo siempre lo menciono cuando hago clases, ¿no? De que uno va conociendo a otras personas, después se pueden generar iniciativas conjuntas y eso es súper relevante y claro, también tener como esa visión, yo creo que uno de los valores también que las universidades de territorios específicos, ¿no? De distintas regiones vayan haciendo diplomados, es que también pueden recoger necesidades más situadas, que yo creo que eso es importante también. Y ojalá ahí también dar mayor, no sé, realza las necesidades del Maule, lo que decía Pablo, temas de medio ambiente, de patrimonio, en fin. Yo creo que acá puede ser el espacio también para conversarlo y buscar ahí iniciativas para investigar o levantar cosas. Así que sí, súper invitados todos y todas. Eso, exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente quisiera agradecer a Pía y a Pablo por compartir hoy su experiencia y sus conocimientos. También agradecer a todas las personas que participaron en este conversatorio, a mis colegas que nos están apoyando en el desarrollo de esta actividad. Esperamos haber contribuido a que conozcan mejor el Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales de la Universidad de Talca. Los invitamos, bueno, cordialmente a postular, a ser parte de esta nueva versión del programa. En el chat dejé el link, pero de todas maneras cualquier cosa pueden escribirme al correo electrónico si surgen consultas o dudas o que quieren más información. Estamos súper abiertos a responder cualquier duda que tengan. Así que muchas gracias por su participación y les deseamos a todos una excelente tarde.